¿Sabías que en nuestra ciudad hay lugares embrujados con historias escalofriantes? Uno de esos lugares es un Oxxo, donde sus empleados han vivido experiencias aterradoras. Esta es la historia de un trabajador que vivió algo que jamás podrá olvidar. Juan, un joven trabajador de un Oxxo en el centro de la ciudad, siempre había pensado que las historias de fantasmas eran solo cuentos para asustar a los niños. Sin embargo, durante sus turnos nocturnos, empezó a notar cosas extrañas. Al principio, eran pequeñas, luces que parpadeaban sin razón aparente y una sensación constante de ser observado. Pero con el tiempo, los sucesos se volvieron más inquietantes y Juan comenzó a sentir un miedo que no podía explicar. Las cosas empeoraron una noche cuando Juan estaba solo en la tienda. Mientras revisaba el inventario, escuchó un ruido fuerte proveniente del pasillo de los refrigeradores. Al ir a investigar, encontró varias botellas de refresco tiradas en el suelo. Las cámaras de seguridad no mostraban a nadie más en la tienda. Días después, mientras limpiaba los estantes, un paquete de galletas salió volando de su lugar sin que nadie lo tocara. Los ruidos inexplicables y los objetos que se movían solos comenzaron a ser frecuentes, y Juan se sentía cada vez más asustado y confundido. La situación llegó a su punto más aterrador una madrugada. Juan estaba organizando algunos productos cuando de repente sintió un escalofrío recorrer su espalda. Giró lentamente la cabeza hacia el final del pasillo y, para su horror, vio una figura oscura parada allí, inmóvil, observándolo. La figura no tenía rostro, solo una sombra que parecía absorber toda la luz a su alrededor. Juan intentó gritar, pero el miedo le paralizó la voz. La figura desapareció tan repentinamente como había aparecido, dejando a Juan temblando y con el corazón latiendo desbocado. Después de aquella noche, Juan no podía dejar de pensar en la figura oscura que había visto. Se preguntaba si había sido una alucinación causada por el cansancio o si realmente había algo sobrenatural en la tienda. Sin embargo, sus compañeros de trabajo también habían mencionado incidentes extraños, aunque ninguno tan aterrador como el que él había vivido. Decidido a encontrar respuestas, Juan comenzó a investigar la historia del lugar. Descubrió que el terreno donde se encontraba el Oxxo había sido antes un viejo hospital abandonado, conocido por sus tragedias y muertes inexplicables. Algunos decían que el terreno estaba maldito y que las almas de los que murieron allí nunca encontraron paz. Una noche, mientras estaba de turno, Juan decidió enfrentarse a sus miedos. Armado con una linterna y su teléfono, recorrió cada rincón de la tienda, buscando alguna señal de lo que había visto. Todo parecía normal hasta que llegó al área de almacenamiento en la parte trasera de la tienda. Allí, el aire se sentía más frío y pesado. De repente, la linterna comenzó a parpadear y escuchó un susurro suave que lo llamaba por su nombre. Con el corazón latiendo con fuerza, Juan apuntó la linterna hacia la fuente del sonido. Para su horror, vio la misma figura oscura, esta vez más cerca, casi a su alcance. Retrocedió rápidamente, tropezando con algunas cajas. La figura parecía acercarse cada vez más, absorbiendo toda la luz a su alrededor. Juan se levantó de un salto y corrió hacia la puerta principal, sin mirar atrás. Después de aquella noche, Juan no podía dejar de pensar en la figura oscura que había visto. El miedo que sentía se mezclaba con una profunda curiosidad. Decidió hablar con sus compañeros de trabajo para ver si alguien más había experimentado algo similar. Antonio, un compañero veterano, le contó que también había sentido cosas extrañas, aunque nunca había visto nada tan claro como lo que Juan describía. Sin embargo, todos coincidían en que el Oxxo tenía una atmósfera pesada y extraña, especialmente durante la noche. Juan decidió tomar medidas más serias. Compró una cámara de seguridad adicional para colocarla en el área de almacenamiento, donde había visto la figura. Durante sus siguientes turnos, se dedicó a revisar las grabaciones con atención, esperando capturar algo inexplicable.
Las noches pasaban y la cámara no mostraba nada fuera de lo común, hasta una madrugada en particular. Esa noche, mientras revisaba la grabación, Juan vio algo que lo dejó helado. En un momento, la cámara captó una sombra que cruzaba rápidamente el área de almacenamiento, pero lo más perturbador fue que la sombra parecía girar la cabeza hacia la cámara antes de desaparecer. Era la misma figura oscura que había visto en persona. El terror volvió a invadirlo, pero también sintió una determinación renovada. Decidió quedarse después de su turno y explorar más a fondo. Llevó consigo una linterna, su teléfono y un pequeño crucifijo que su abuela le había dado. Al llegar al área de almacenamiento, sintió el aire más pesado y frío que nunca. Encendió la linterna y comenzó a explorar cada rincón, decidido a no dejar piedras sin remover. Mientras Juan exploraba el área de almacenamiento, su linterna empezó a parpadear de nuevo. Trató de mantener la calma, recordando las historias que su abuela le había contado sobre espíritus y cómo enfrentarlos. Decidió hablar en voz alta, tratando de comunicarse con la figura. ¿Quién eres?, preguntó, su voz resonando en el espacio vacío. ¿Qué quieres? No hubo respuesta, solo un silencio opresivo. Juan siguió caminando, su linterna iluminando estanterías y cajas apiladas. De repente, sintió una ráfaga de aire frío en su nuca, como si alguien estuviera justo detrás de él. Se giró rápidamente, pero no había nadie. El miedo se intensificó, pero no estaba dispuesto a rendirse. De repente, escuchó un ruido metálico detrás de unas cajas. Se acercó lentamente y movió las cajas con cuidado, revelando una puerta oculta en la pared. La puerta era antigua y parecía haber estado sellada durante mucho tiempo. Juan sintió una mezcla de miedo y curiosidad. Decidió abrirla, usando toda su fuerza para empujarla. La puerta se abrió con un crujido, revelando un pequeño cuarto oscuro. Al iluminar el interior con su linterna, vio viejos equipos médicos y documentos esparcidos por el suelo. El cuarto parecía haber sido una parte del hospital abandonado que nunca fue desmantelado. Entre los papeles, encontró un viejo expediente que hablaba sobre un paciente que había desaparecido misteriosamente. El expediente decía que el paciente, un hombre llamado Ignacio, había sido internado por problemas mentales graves y había desaparecido sin dejar rastro. Algunos empleados del hospital creían que su espíritu aún vagaba por el lugar, incapaz de encontrar descanso. Juan sintió un escalofrío al leer el expediente. Ahora tenía un nombre, Ignacio. De repente, todo parecía tener sentido. Decidió llevar el expediente a casa para investigarlo más a fondo. Durante los días siguientes, se sumergió en la historia de Ignacio, descubriendo que había sido un hombre atormentado por visiones y voces. Sus problemas mentales habían sido tan graves que los médicos del hospital no sabían cómo tratarlo. Cuanto más leía, más se daba cuenta de que Ignacio no era simplemente una víctima de su propia mente. Había algo más oscuro en su historia, algo que no podía explicarse con la ciencia médica. Los empleados del hospital habían reportado eventos extraños después de su desaparición, luces parpadeantes, susurros en los pasillos y la sensación de ser observados. Todo coincidía con lo que Juan y sus compañeros de trabajo estaban experimentando en el Oxxo. Una noche, mientras revisaba las grabaciones de seguridad, vio algo que lo dejó perplejo. La figura oscura apareció de nuevo, pero esta vez parecía más clara. Juan pudo distinguir los contornos de un rostro, y aunque no era completamente visible, había algo en sus ojos que transmitía una profunda tristeza y desesperación. Juan decidió hablar con un experto en lo paranormal. Encontró a un investigador local que tenía experiencia en lidiar con espíritus y fenómenos sobrenaturales. El investigador, un hombre llamado Marcos, accedió a ayudarlo. Juntos, planearon realizar una sesión de comunicación con el espíritu de Ignacio, esperando entender qué quería y cómo podían ayudarlo a encontrar la paz. La noche de la sesión,
Juan y Marcos se prepararon con todo el equipo necesario, velas, un tablero de comunicación y una grabadora de audio. Esperaron hasta que la tienda estuviera completamente vacía y cerraron las puertas para evitar interrupciones. Encendieron las velas y se sentaron en el área de almacenamiento, donde Juan había visto la figura por primera vez. Marcos comenzó a hablar en voz baja, invitando a Ignacio a comunicarse con ellos. Pasaron varios minutos en silencio, pero finalmente, la grabadora captó un sonido suave, como un susurro. Marcos preguntó de nuevo, esta vez con más insistencia. «Ignacio, ¿estás aquí con nosotros? ¿Qué quieres?» El aire en la habitación se volvió aún más frío, y las velas parpadearon. De repente, escucharon un susurro claro que decía, «Ayúdame». Juan sintió un escalofrío recorrer su espalda. Marcos continuó haciendo preguntas, tratando de obtener más información. Ignacio les contó que había sido maltratado en el hospital y que su espíritu no podía encontrar descanso debido a la injusticia que había sufrido. Juan se sintió conmovido por la historia de Ignacio. Decidió que debía hacer algo para ayudarlo a encontrar la paz. Junto con Marcos, investigaron más a fondo y descubrieron que el hospital había sido cerrado abruptamente debido a múltiples casos de negligencia y abuso. Ignacio había sido una de las muchas víctimas. Con la nueva información, Juan y Marcos planearon un ritual para ayudar a Ignacio a encontrar el descanso eterno. El ritual requería purificar el lugar con sal y agua bendita y hacer una oración especial para liberar el espíritu atrapado. Eligieron una noche tranquila, cuando no habría interrupciones, y se prepararon para llevar a cabo el ritual. Juan estaba nervioso, pero decidido. Marcos le dio instrucciones claras y juntos comenzaron el ritual. Espolvorearon sal en los rincones del área de almacenamiento y rociaron agua bendita, recitando oraciones para pedir por el descanso del alma de Ignacio. Mientras lo hacían, el ambiente en la tienda comenzó a cambiar. El aire se volvió más ligero y las sombras que parecían acechar en cada esquina empezaron a desvanecerse. En el clímax del ritual, Juan sintió una presencia a su lado. Giró la cabeza lentamente y vio la figura de Ignacio, pero esta vez no era una sombra oscura. Era un hombre con un semblante triste pero sereno. Ignacio asintió levemente y luego desapareció en una luz suave que llenó la habitación. Juan supo en ese momento que el espíritu había encontrado la paz. La tienda volvió a la normalidad después de esa noche. Los ruidos inexplicables cesaron y la sensación de ser observado desapareció. Juan y sus compañeros de trabajo pudieron trabajar en paz, aunque ninguno de ellos olvidó jamás lo que había sucedido. A pesar de que los eventos paranormales habían cesado, Juan no pudo dejar de pensar en Ignacio y en todas las víctimas olvidadas del hospital. Decidió investigar más sobre el antiguo hospital y las personas que habían sufrido allí. Con la ayuda de Marcos, contactó a antiguos empleados y familiares de los pacientes. Descubrieron historias desgarradoras de abuso y negligencia. Decidieron escribir un artículo detallado sobre lo que habían encontrado, esperando que la verdad saliera a la luz y que las víctimas recibieran el reconocimiento que merecían. Publicaron el artículo en varios blogs y sitios de noticias locales, lo que atrajo la atención de la comunidad. Las autoridades locales reabrieron la investigación sobre el antiguo hospital, y pronto se desvelaron más detalles sobre los horrores que habían ocurrido allí. Se construyó un monumento en memoria de las víctimas y se realizaron ceremonias para honrar sus recuerdos. Juan se sintió aliviado al saber que la historia de Ignacio y los demás finalmente había sido contada. La vida de Juan volvió a la normalidad, aunque ahora tenía un profundo respeto por lo desconocido y un entendimiento más claro de lo que significa encontrar la paz. Seguía trabajando en el Oxxo, pero su experiencia lo había cambiado para siempre. Se convirtió en una persona más empática y decidida a ayudar a aquellos que no pueden defenderse. Un día, mientras estaba de turno, un anciano se acercó a él y le dio las gracias por lo que había hecho. Juan no reconoció al hombre,
pero el anciano le explicó que era el hermano de Ignacio. Había leído el artículo y se sintió aliviado de que la historia de su hermano finalmente hubiera sido contada. Juan sintió una gran satisfacción al saber que su esfuerzo había tenido un impacto real y positivo en la vida de las personas. Con el tiempo, la historia del Oxxo embrujado se convirtió en una leyenda urbana local. Muchos venían a la tienda solo para escuchar la historia de Juan y su encuentro con Ignacio. Aunque el miedo inicial había pasado, la historia continuaba fascinando y asustando a quienes la escuchaban. Juan decidió escribir un libro sobre su experiencia, detallando cada momento y cada descubrimiento. El libro se convirtió en un éxito local, y Juan fue invitado a programas de radio y televisión para compartir su historia. Aunque nunca buscó fama, estaba agradecido por la oportunidad de recordar a Ignacio y las demás víctimas, asegurándose de que nunca fueran olvidados. El Oxxo siguió siendo un lugar de trabajo para Juan, pero también se convirtió en un símbolo de redención y justicia para aquellos que habían sufrido en silencio. Y aunque las noches en la tienda eran ahora tranquilas, Juan siempre mantenía una pequeña luz encendida en el área de almacenamiento, en memoria de Ignacio, el espíritu que había encontrado la paz. Un hombre entra a un Oxxo a última hora de la noche para comprar algunos suministros, sin saber que está a punto de enfrentarse a algo mucho más siniestro que una simple compra. Las luces de la tienda comienzan a parpadear de manera inquietante y el ambiente se vuelve extraño. ¿Qué ocurre cuando las sombras empiezan a cobrar vida? Es la medianoche y Carlos, el encargado del Oxxo, está solo en la tienda. Mientras hace su turno nocturno, comienza a notar cosas fuera de lo normal. Las luces de la tienda parpadean intermitentemente y un escalofriante silencio se apodera del lugar. Los refrigeradores hacen ruidos extraños y las cámaras de seguridad muestran distorsiones inexplicables. Carlos intenta no dejarse llevar por el miedo, pero la sensación de inquietud es palpable. Algo extraño está ocurriendo en el Oxxo. Las luces parpadean con mayor intensidad, creando sombras danzantes en las paredes. Carlos escucha susurros provenientes de pasillos vacíos y ruidos de pasos que parecen seguirlo. La puerta de la entrada se cierra de golpe, y el sonido de un aparato eléctrico que se apaga y enciende sin control añade a la atmósfera de terror. Cada rincón de la tienda parece esconder algo desconocido, y el temor crece con cada segundo que pasa. De repente, una figura espectral aparece frente a Carlos en el pasillo de la tienda. La figura se manifiesta como una sombra difusa, pero sus ojos resplandecen con una intensidad malévola. Carlos, aterrorizado, ve cómo el espectro señala una esquina de la tienda, donde encuentra un viejo recorte de periódico sobre un accidente trágico ocurrido en ese lugar años atrás. El espíritu, en busca de justicia por su trágico final, ha estado esperando su oportunidad para vengarse. Carlos se da cuenta de que la tienda está embrujada por el espíritu de una víctima que busca redención. Carlos intenta recomponerse tras el impacto de la aparición. Con el corazón acelerado, toma el recorte de periódico y lo examina de cerca. El artículo revela que hace años, durante un robo, el antiguo empleado del Oxxo fue asesinado en el mismo lugar donde ahora trabaja Carlos. El asesino nunca fue atrapado, y el caso se cerró como un misterio sin resolver. Mientras sigue investigando, Carlos nota que los estantes de la tienda comienzan a moverse por sí solos. Los productos caen al suelo sin razón aparente y los frascos de vidrio se rompen, creando un estruendo aterrador. Las luces parpadean más rápido y el frío en el aire se vuelve casi palpable. Carlos decide revisar las cámaras de seguridad para entender mejor lo que está sucediendo. Al revisar las grabaciones, ve a un hombre que se asemeja al antiguo empleado, caminando por la tienda. Sin embargo, en las imágenes, el hombre parece estar atrapado en un ciclo interminable de su último día en el trabajo, repitiendo los mismos movimientos una y otra vez. Desesperado por una solución, Carlos intenta comunicarse con el espíritu.
Recuerda una historia sobre cómo los espíritus pueden encontrar paz y se les ayuda a resolver el misterio que los mantiene atados a este mundo. Con esta esperanza, empieza a investigar más a fondo, tratando de descubrir la verdad detrás del trágico evento. Las sombras en la tienda parecen moverse de manera inquietante, como si estuvieran intentando guiarlo hacia la solución del enigma. Carlos siente que está cada vez más cerca de desentrañar el misterio, pero el terror se intensifica con cada paso que da hacia la verdad. Carlos sigue investigando el antiguo recorte de periódico. Entre el desorden de la tienda, encuentra una caja de documentos viejos que habían sido guardados en un rincón polvoriento. Dentro, descubre informes policiales y testimonios relacionados con el caso. Cada documento revela más detalles sobre el antiguo empleado y el misterioso asesinato. Uno de los documentos menciona que el empleado había sido conocido por sus esfuerzos para evitar robos y que, a pesar de su valentía, el crimen ocurrió durante un intento de asalto. Además, un testimonio revela que el asesino dejó una nota en la escena del crimen, pero nunca se encontró. Carlos siente una creciente urgencia por descubrir el contenido de esa nota, creyendo que podría ser la clave para liberar al espíritu. La tienda sigue mostrando signos de actividad paranormal, las luces parpadean violentamente y las cámaras de seguridad muestran figuras que se mueven por la tienda sin explicación. Carlos también nota que los productos en los estantes están siendo reorganizados en patrones extraños. La atmósfera se vuelve cada vez más opresiva y Carlos siente una presencia constante, como si alguien estuviera observándolo. Decide buscar en el área detrás del mostrador, donde encuentra una serie de cámaras antiguas que habían sido reemplazadas. Una de las cámaras está encendida y muestra una grabación que nunca se había visto antes, una escena del pasado en la que el antiguo empleado intenta luchar contra el asaltante. La grabación termina abruptamente y la imagen del espíritu se hace más clara. Carlos, ahora convencido de que la nota es crucial para resolver el misterio, continúa revisando los documentos y busca en cada rincón de la tienda. Su investigación lo lleva a un archivo antiguo que había sido olvidado durante años. Entre las pilas de papeles, encuentra una nota rasgada que parece haber sido escrita por el antiguo empleado. La nota está parcialmente destruida, pero algunas palabras son legibles: perdón por no poder proteger. La nota sugiere que el empleado estaba tratando de proteger algo valioso, pero no está claro qué era. Carlos comienza a preguntarse si la nota tenía alguna conexión con el motivo del asesinato. Mientras tanto, la tienda sigue siendo el escenario de fenómenos inquietantes. Los estantes parecen tener vida propia y objetos flotan en el aire antes de caer al suelo con un estruendo. Los susurros se vuelven más audibles y una sensación de desesperación se apodera del lugar. Carlos siente que el espíritu está tratando de comunicar algo a través de los fenómenos paranormales. Carlos explora el sótano de la tienda, un área que siempre había evitado debido a su aspecto lúgubre. En el sótano, encuentra una pequeña habitación oculta tras una pared falsa. Dentro, descubre una caja fuerte antigua que parece haber estado allí por años. La caja está cerrada y requiere una combinación. En la caja fuerte, encuentra más documentos y una grabación en cassette. La grabación revela una confesión del antiguo empleado sobre el intento de asalto y la nota que había dejado. También se revela que el empleado estaba involucrado en un oscuro secreto que podría haber motivado el crimen. Carlos intenta decodificar la combinación de la caja fuerte mientras la actividad paranormal en la tienda alcanza su punto máximo. Las luces se apagan por completo y la tienda queda sumida en la oscuridad. Carlos utiliza una linterna para continuar su búsqueda, mientras los ruidos extraños y las sombras parecen acentuarse. Carlos encuentra finalmente la combinación y abre la caja fuerte. Dentro, encuentra una fotografía del antiguo empleado con un grupo de personas. La fotografía revela que uno de los individuos en la imagen es el asaltante que estaba involucrado en el crimen. La conexión entre el empleado y el asaltante se vuelve evidente.
Carlos descubre que el asaltante tenía motivos personales para atacar al empleado, ya que el empleado había sido testigo de un delito cometido por el asaltante en el pasado. La nota rasgada que Carlos había encontrado anteriormente contiene una advertencia sobre la implicación del asaltante y una solicitud de ayuda para detenerlo. Mientras Carlos procesa esta nueva información, la tienda experimenta una serie de eventos terroríficos, la temperatura baja drásticamente, el suelo parece temblar y un estruendo retumba en las paredes. Las sombras se vuelven más agresivas y el espíritu parece estar cada vez más desesperado por que se haga justicia. Carlos, con la nueva información en mano, decide confrontar al espíritu. Intenta comunicarse con él a través de un ritual que encontró en los documentos. Utiliza objetos personales del antiguo empleado y sigue las instrucciones de la nota para llevar a cabo el ritual. El ritual provoca una serie de manifestaciones intensas. El espectro aparece en su forma completa y se dirige a Carlos con una expresión de enojo y tristeza. El espíritu revela que su única intención es que el asesino sea atrapado y que la verdad sea revelada para que pueda descansar en paz. Carlos se enfrenta al espíritu y le promete que hará todo lo posible por buscar justicia. Mientras se desarrolla el enfrentamiento, el ambiente en la tienda se vuelve cada vez más tenso, con objetos que se mueven y una presencia palpable de peligro. El espíritu finalmente parece calmarse, pero su enojo persiste. Carlos decide llevar la evidencia que ha recopilado a la policía. Se siente agotado pero determinado a que se haga justicia. Lleva los documentos, la grabación y la fotografía del asaltante a la comisaría. La policía, al principio escéptica, comienza a investigar el caso con más seriedad tras ver la evidencia. Mientras tanto, Carlos regresa al Oxxo para enfrentar sus temores. La tienda aún muestra signos de actividad paranormal, pero ahora parece estar menos intensa. El espíritu parece haber encontrado un poco de paz, aunque la tienda sigue siendo un lugar inquietante. Carlos comienza a preguntarse si alguna vez podrá sentirse seguro en la tienda nuevamente. La investigación policial avanza lentamente y la tensión entre el deseo de justicia y el miedo a lo desconocido continúa creciendo. Después de semanas de investigación, la policía logra identificar al asaltante basado en la evidencia proporcionada por Carlos. El asaltante es finalmente arrestado y la noticia del arresto llega a la tienda. Carlos se siente aliviado al ver que se está haciendo justicia para el antiguo empleado. El ambiente en la tienda cambia gradualmente. Aunque todavía hay una presencia palpable del espíritu, la actividad paranormal disminuye. Carlos siente que el espíritu está finalmente encontrando paz y la tienda comienza a volver a la normalidad. Carlos se convierte en un héroe local por su valentía y determinación. La tienda, aunque todavía un lugar lleno de recuerdos oscuros, empieza a recuperar su funcionamiento habitual. Carlos sigue adelante con su vida, aunque la experiencia lo ha cambiado para siempre. Parte 10. La reflexión final. Carlos reflexiona sobre todo lo que ha sucedido y se da cuenta de cuánto ha cambiado desde aquella noche aterradora. Aunque el caso ha sido resuelto y el espíritu parece haber encontrado paz, la experiencia ha dejado una marca duradera en él. La tienda sigue siendo un lugar con una historia profunda y un recordatorio constante de la fragilidad entre el mundo de los vivos y los muertos. Carlos decide compartir su experiencia con el mundo, esperando que su historia sirva como advertencia y lección sobre la importancia de enfrentar el pasado y buscar justicia. La tienda sigue funcionando, pero ahora tiene una historia que contar, una que no se olvida fácilmente.